noches. Disculpen la demora, pero también tiene algo que ver, dado el interés que demostraron en que habláramos de este tema, entonces quise traer de dos libros que hemos publicado sobre todo el proceso relacionado con la planta de UPM en Durán. Entonces, eso está, digamos, a voluntad. Esto no es esto ya fue financiado solidariamente, así que no es una propuesta comercial. Yo la otra cosa que quiero decir de entrada es que ustedes sabrán, yo no soy biólogo, tampoco soy experto en temas de salud humana. Entonces, el tema, digamos, de los impactos de este proyecto sobre el Río Negro, yo tengo ideas de los grandes impactos y la información que como periodista hemos recogido, pero entonces quiero hacerles un poco la historia del proceso de autorización de este proyecto, porque en ese camino ustedes se van a dar cuenta cuáles condicionantes se fueron generando en ese proceso para llegar a las consecuencias que esto tiene. Es decir, les voy a hablar del proceso de decisión, digamos, de toma de decisiones en la evaluación del proyecto, que tiene específicamente las consecuencias sobre el Río Negro. Eso les pongo ahí, es como una cronología de este proyecto, desde el momento inicial, que fue el momento en que se anunció públicamente el contrato, el llamado contrato ROW UPM. Un contrato que ustedes saben se negoció en secreto y por las condiciones sin precedentes que incluye, nosotros llegamos a decir que, digamos, el Uruguay va a tener un antes y un después de este proyecto. Es decir, porque ya, digamos, si bien había habido un contrato con el caso con la planta de celulosa anterior, la de Montes del Plata, que, digamos, también tuvo sus dificultades para acceder al contenido del contrato, etcétera. Hubo que hacer alguna acción judicial que en ese momento estuvo a cargo del fiscal Viana. Pero ninguno, es decir, tuvo las dimensiones de este contrato, que no solo abarca lo que se puede decir es un proyecto económico, una inversión económica, un proyecto industrial. No, este contrato incluyó condiciones, aspectos mucho más vastos que inciden sobre la institucionalidad del país, sobre la enseñanza, sobre las relaciones laborales, o sea, un conjunto de condiciones que por eso además nosotros nos animamos sin problema a calificarlo de un contrato colonial. Más allá de esto, yo les voy a seguir el itinerario en lo que tiene que ver con el Río Negro. Por lo pronto, yo les puedo decir que cuando supimos que este proyecto con estas dimensiones se iba a instalar sobre el Río Negro, por la diferencia que tiene el Río Negro con el río Uruguay, las diferencias de caudal, de la regularidad del caudal, es prácticamente una relación de 1 a 10, pero además en el caso del Río Negro es muy irregular. Pasa por momentos, digamos, de sequías extremas, incluso que sin UPM se cortaba el curso de agua en las represas, por ejemplo. Las represas dejaban de soltar agua. Y este proyecto tiene en la escala el doble de las dimensiones de la planta de Fray Bentos, de la planta inicialmente de Bonia,
y después de UPM. Entonces, eso, es decir, la industria de celulosa es la industria que utiliza más agua de todas las industrias. Entonces, los impactos, el tema del agua es clave, es fundamental. Y es clave por el volumen que extrae, los volúmenes que utiliza y los volúmenes de efluentes que descarga a los cursos de agua que utiliza, ¿no? Entonces, fíjense que en el contrato de inversión ya hay una cláusula específicamente que es una cláusula sin antecedentes, sin precedentes incluso de las anteriores plantas de celulosa. Dice Rowe, Uruguay, hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, aguas debajo de la represa de Rincón del Bonete, de acuerdo a los lineamientos ambientales fijados por el Poder Ejecutivo y las resultancias del estudio de impacto ambiental, bla, bla, bla. En ninguno de los otros casos se había establecido un compromiso de flujo para atender las necesidades de las dos plantas de celulosa anteriores. Y esto ya está ligado a lo que yo les decía antes, la diferencia de condición de capacidad del Río Negro y del Río Uruguay. O sea, esta planta sin este requisito no podría funcionar directamente. Después vamos a ver los volúmenes. ¿Cómo? Dice, exacto, dice, hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, no estando UPM obligada a realizar ninguna compensación por dicho flujo. Y esos son los términos del contrato. Entonces, cuando después, acá, bueno, ustedes se recordarán, ¿no? Es decir, este contrato se firmó y Uruguay se estableciendo una relación completamente asimétrica. O sea, en este contrato todas las obligaciones y los compromisos son asumidos por Uruguay. UPM no asumió ningún compromiso y además tampoco tenía decidida la inversión. O sea, una cosa ya del pique firmada en términos que, es decir, en términos de derecho de dos contratantes, debería ser nulo, digamos, porque simplemente una de las partes asumía compromisos y la otra. Entonces, entre los compromisos estaba incluido, ahí ya vamos hacia el tema del río también, plazos para las autorizaciones ambientales. Cosa que tampoco, es decir, no es, la normativa nuestra no establece plazos para la autorización ambiental de un proyecto. ¿Sí? O sea, se supone que la evaluación de un proyecto requerirá todo el tiempo necesario para llegar a una conclusión, pero digamos, no puede tener plazos. Y este contrato estableció plazos para tres partes fundamentales que contiene este proyecto: la planta de celulosa, el ferrocarril y la terminal portuaria, a los cuales el gobierno uruguayo tenía que cumplir, y en una situación que era, digamos, de rehén o de chantaje, como se quiera decir. Es decir, Uruguay tenía que empezar a cumplir los compromisos asumidos por el contrato sin que UPM hubiera decidido hacer la inversión. O sea, entonces esto empieza a reflejarse directamente en el proceso de autorización ambiental. Fue, digamos, visible que en el Ministerio que en aquel momento era de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se apuraron las cosas, se apuraban los informes, los estudios, para llegar a la fecha que estaba definida por el contrato en la cual tenía que estar la autorización ambiental. Entonces, por ejemplo, en aquel momento la ministra del caso
hasta llegó a, por ejemplo, suspenderle las licencias a funcionarios del ministerio para que trabajaran en enero y febrero, que era el periodo de licencias o de vacaciones, para trabajar en la evaluación de impacto. Darle incluso eso ilegalmente, darle un beneficio extraordinario de compensación salarial a determinados funcionarios si cumplían con estas exigencias de los plazos y los estudios que había que realizar. Todas esas cosas se hicieron para tratar de llegar en plazo a la evaluación, a la autorización ambiental. Entonces, la autorización ambiental se le dio 14, el 7 de noviembre de 2017. El 14 de mayo del 2019 se otorga la autorización ambiental cumpliendo con el plazo establecido en el contrato. UPM no había decidido la inversión. UPM decide la inversión el 23 de julio siguiente. Pero entonces es evidente también que cuando el ministerio da la autorización ambiental, no había requerido y no había finalizado el estudio y la valoración de aspectos que eran requisitos previos para dar esa autorización. Entonces, una cosa que empieza a suceder es que, y eso no se da solo en este proyecto, se empieza a dar una autorización, pero como para la autorización no se cumplieron requisitos que eran previos, requisitos que se debían cumplir en el proceso de evaluación, se da la autorización a condición de que después se cumpla con esas condiciones o con esos requisitos. Cosa que además después no ocurre. Pero digamos, es la manera de envolver el asunto. Las autorizaciones se dan en el plazo requerido, pero con una lista así de requisitos que en definitiva son requisitos que debían ser establecidos antes de dar la autorización y no después. Entonces, sí, siempre reduciendo inevitablemente, en la autorización ambiental, la que se da el 14 de mayo, allí se dice, se especifica, se da un paso más especificando el tema del flujo mínimo. Y voy a agradecer si se puede tomar un vaso de agua, porque si no me voy a quedar sin poder. Dentro de un rato me voy a quedar sin poder. Entonces, entre los requisitos de la autorización ambiental, dice así: la operación normal de la planta industrial en cuanto al vertido de frentes al río requiere la existencia de un flujo diario mínimo en el Río Negro frente a la zona de descarga equivalente a 80 metros cúbicos por segundo. O sea, acá en la autorización se cumple y se precisa en los términos de aquella condición que estaba establecida en el contrato. Vamos a ver después, que son 80 metros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, en el contrato, muchas gracias, en el contrato UPM se compromete a compensar ambientalmente al Uruguay. Entonces, el apoyo, la compensación es apoyo técnico y financiero a los planes del Uruguay para mejorar la calidad de las aguas del Río Negro, así como disminuir y evitar las principales causas de la contaminación de las aguas en su cuenca. Y entonces ahí el documento dice que la empresa aportará $1,5 millones anuales por un periodo de 20 años para esa compensación. Pero entonces, miren cuando esto ya es el estudio de impacto ambiental que presentó UPM para la autorización. Entonces, miren las consideraciones que hace para definir, para decir cuál va a ser el impacto de la planta sobre el río.
Dice, esto es textual del estudio de impacto ambiental, cuando el pasivo ambiental es la situación preexistente en el lugar donde se va a instalar la planta, presenta una escala de cuenca, o sea que hay un pasivo ambiental de cuenca en el Río Negro, como en este caso, la posibilidad de revertir la situación está fuera del alcance del proyecto. Como diciendo acá, bueno, miren, hay una cuenca inmensa que ya está comprometida, nosotros no nos podemos comprometer a resolver ese problema, eso fue más allá de nuestro alcance. Y entonces UPM plantea que a lo que puede aspirar es a no incrementar y en lo posible reducir la situación actual. Entonces, esto para expresarlo en términos simples, es el tipo de consideraciones que además ya empezó con Bodnia, con el caso, con la primera planta de celulosa, que es el criterio ambiental, el criterio ecológico de qué le hace una mancha más al tigre, ¿no? O sea, porque entonces todas las consideraciones son semejantes, ¿no? Es decir, el asunto es, esta situación ya está muy comprometida, acá la calidad ambiental ya está alterada. Nosotros no podemos plantearnos y no hemos sido responsables de esta situación, entonces nosotros no podemos resolverla. Nosotros lo que nos podemos comprometer a no agravar esta situación. Ese es el asunto. Entonces, esto es un problema serio, además, en toda la política ambiental, porque, digamos, si se aplica este criterio, y el problema es que se aplica sistemáticamente, entonces nunca se le dice no a algo, nunca se detiene el proceso. Se van agregando manchitas, pues total, el conjunto de las manchas ya es muy grande, entonces, incluso con el caso de Bonier, se llegó a decir algo así como que no sería justo sancionar a esta empresa impidiéndole ese proyecto cuando ellos no son los responsables de la contaminación. Entonces, en el caso de Bonia, la consideración final era esa, es decir, se acepta la planta y las consecuencias que pueda tener sobre la situación general del río habrá que verla entre todos después. Y entonces así no pasa nada, así se agrega una cosa y otra, con argumentos aparentemente de justicia. Pero ese es un concepto que rige la política ambiental que tenemos. Entonces tampoco así se podrían aplicar, si siempre en las políticas ambientales hay cosas que se ven claro hoy que no se pueden hacer, que hace 40 años no se sabía, se ignoraba. Entonces muchos actuaron de acuerdo a esa ignorancia anterior, pero una vez que se conoce y se sabe que aquello es algo que afecta y que no se puede seguir haciendo, entonces hay que parar. Ahora, si el argumento es que, bueno, pero si aquel tuvo derecho, ¿por qué no tengo derecho yo a hacer lo mismo? Estamos fritos. Entonces, es decir, es un absurdo. De esa manera no hay política ambiental posible. Este mapita lo proveyó UPM. Según ellos dicen, parte puede ser verdad, ellos para definir el lugar de instalación de la planta, estudiaron 5 lugares, que son esos círculos naranjas que están ahí en el mapa. Aguas superiores empiezan arriba del Río Negro, aguas arriba del lado noroeste, en el comienzo de la altura de San Gregorio, otro y el quinto era ahí dentro, el mismo lugar, o sea, una ampliación hubiera sido lo que se duplicar o triplicar la,
duplicar o triplicar la capacidad de la planta en Fraiventos. Yo digo, supuestamente UPM hizo este estudio porque, digamos, si conocemos la escala, la dimensión de esta planta y la cantidad, el flujo de agua que requiere, es evidente que ni en Paso Pereira ni en San Gregorio se puede instalar, porque allí lo que viene es el curso del Río Negro, simple. Recién se puede instalar después de la represa Rincón del Bonete porque lo que necesita, es evidente, es el flujo que le puede proporcionar el lago de Rincón del Bonete, que es un lago inmenso. Pero antes, aguas arriba, sin ese flujo, no se podría venir instalado. Entonces me parece que eso es un poco de ficción. Decidimos, estudiamos 5 lugares y elegimos este. Entonces, en la definición del lugar, cuando se supo, cuando ellos dijeron, después incluso ellos dijeron que hacía 10 años antes de que nosotros conociéramos el contrato, que ellos venían estudiando la instalación de una nueva planta. Y esta empresa, eso es perfectamente válido, porque estas empresas tienen pensamiento y planificación estratégica. Una planta de celulosa, como ya pasó también con las primeras, no se instala cuando no hay materia prima, por ejemplo. Entonces, la planta de celulosa tiene que estar instalando a cierta altura de la evolución de las plantaciones que permita, cuando la planta se termina de instalar, ser abastecida por las plantaciones de árboles, que son la materia prima fundamental. Y una plantación por lo menos requiere entre 8 y 10 años para madurar, desde que fue plantada. Así que la instalación de una planta de estas características para una empresa es una planificación de ese orden. Entonces, cuando se supo, empezó a hablar sobre el lugar, en el Parlamento se le requirió al entonces ministro de Ambiente, Jorge Rux, que asistiera y que explicara a ver cuáles podían ser los impactos de esta planta sobre el Río Negro. Entonces, estas son palabras textuales de Rux en la comisión parlamentaria donde asistió. Dice, durante un periodo bastante extenso, ellos, UPM, dijeron que pensaban localizarse sobre el Río Negro, pero no definieron el lugar específico hasta el momento en que identificaron el predio y dijeron, vamos a estar acá. Y él agregó que esas conclusiones de la empresa resultaron tranquilizadoras, dijo Rux, porque el lugar elegido es la mejor localización posible de la planta sobre el río. El argumento central para justificar la autorización ambiental es que la planta de UPM solo agregaría un poco más al estado actual del río. Lo que quisimos mostrar con la situación de base es lo que significan los aportes de fósforo y de nitrógeno del sector agropecuario del Río Negro. El aporte de la planta, estas son las palabras de Rux, ¿no? El aporte de la planta, cuando lo estudiamos, es infinitamente menor, es marginal. Esto es lo de la mancha, ¿qué le hace una mancha mal? ¿No? O sea, como el Río Negro está ya comprometido, y entonces, y fundamentalmente, esto lo venía estudiando la Dirección Nacional de Medio Ambiente desde 8 o 10 años atrás también, comprometido por contaminación, sobre todo de nutrientes, de nitrógeno y fósforo. También digamos, se sabía que era fundamentalmente por lo que se llaman las fuentes difusas, o sea, los drenajes provenientes de los agroquímicos utilizados por la actividad agrícola, y porque, digamos, el Río Negro tiene pocas ciudades, digamos, Paso de los Torres y Mercedes, básicamente. Bueno, más arriba San Gregorio, pero es muy chico.
Entonces, la contaminación principal es de ese origen, de lo que se llaman las fuentes difusas, porque no tienen un punto desde donde lanzar, digamos, la contaminación. Pero entonces, la conclusión es, bueno, pero incluso se maneja un porcentaje. La descarga del efluente sobre el Río Negro sería del orden, agregaría a la carga esa de nitrógeno y fósforo del orden de un 3% más de lo que ya tiene. A lo sumo el 5%, no sería más allá del 5%. Y bueno, y eso se lo dice como el argumento lógico para decir, bueno, no hay problema en que esto se instale acá porque es un impacto mínimo, marginal, como dice ahí el ministro. Yo les voy a pongo ahí un comentario que hizo el biólogo Luis Obriot sobre esta consideración, ¿no? Dice, sobre la consideración de la cantidad, digamos, estadística, ¿no? Es decir, bueno, es un 5%, al sumo es un 5%, no más de un 3%. Dice, no se puede afirmar, dice Obriot, alegremente que será un aporte de un 3% en forma permanente. Eso es solo a nivel estadístico. A las cianobacterias no les interesan las estadísticas y las escalas anuales. Es un punto de vista muy ingenieril, tomando el río como si fuera un canal homogéneo, como si fuera un tubo. Pero el río Negro tiene muchas ramificaciones, sobre todo los embalses son muy heterogéneos, diferentes niveles de retención del agua y tiempo de residencia. Posiblemente los aportes de la empresa se concentran en algunos brazos y algunas zonas donde se generen explosiones de cianobacterias. Esto lo dijo en ese momento Obriot. Otra consideración sobre la elección del lugar. A mí me pareció siempre, digo, yo no soy, repito, no soy técnico, pero bueno, ver y estudiar estas cosas, que era un disparate instalar una planta de esas dimensiones en ese lugar. Aún si digamos, bueno, este proyecto tenía que venir, esta inversión y esto había que hacerlo, hasta técnicamente sería más justificado ampliar, triplicar la planta de Fraivento por la capacidad que tiene el río Uruguay de dilución, que hacer esta instalación en el departamento de Durazno, ahí en el centro, en el medio del Río Negro. Yo creo, mi impresión es que en esa elección también incidió mucho el gobierno de la época, porque el gobierno de la época, que era en ese caso del Frente Amplio, insistió muchísimo que esto iba a desarrollar el centro, ese interior profundo, no desarrollado que tenemos en el Uruguay. Una cosa a la que se apela siempre para proponer proyectos que dicen que la preocupación es desarrollar ese interior profundo. Parece que en el interior profundo no hubiera trabajo, no se pudiera hacer otra cosa, ¿no? Entonces, yo sospecho que ahí incidió también el gobierno que fue finalmente el que hizo el primer acuerdo, ¿no? Fíjense, para entender un poco esa consideración que hizo Rux de que habían elegido el mejor lugar. Esta gráfica que está allí es de estudios de la Dinama de aquellos años, son del 2015 y del 2014, estudios sobre el nivel de fósforo en el agua del río. Digamos, el río acá entra el fósforo en el lago del Bonete, o sea, esto es en la gráfica, son los distintos puntos de medición de la composición de fósforo
en el río. Y el fósforo es un elemento clave, porque ustedes saben que el fósforo es uno de los componentes que genera las cianobacterias. O sea, el fósforo y el nitrógeno son nutrientes que lo que provocan en determinadas condiciones, además físicas y ambientales del agua y del lugar, las explosiones de cianobacterias. Entonces, fíjense, entra de Brasil, claro, y eso lo han dicho muchas veces también, para justificar que, bueno, al final nosotros qué podemos hacer, ¿no? El agua ya viene contaminada de Brasil. Entonces, eso no es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero fíjense, un nivel alto, sí, de fósforo, ¿bien? Cuando entra el Uruguay. Incluso acá tienen agradecido. En San Gregorio empieza el lago de... Está bien. Ya lo yo y habla. Sí. Así la gente que está no. No entiendo, no entiendo. Entonces, fíjese que el fósforo sigue decreciendo, sobre todo cuando entra en el lago. Es un inmenso volumen de agua. Ya cuando pasa por Paso de los Toros acá, sube. Claro, porque ahí están las descargas de la ciudad de Paso de los Toros. Y bueno, y después viene UPM, que después vamos a ver cuál es el impacto en fósforo de UPM. Y entonces ahí empieza a subir. Esto todavía es sin UPM, ¿no? Empieza a subir y acá probablemente sea Palmar, y viene la ciudad de Mercedes, y Mercedes, perdón, que es otra ciudad que tiene descargas efluentes cloacales sobre el río, y sube. Pero entonces es importante que se sepa, vamos a ver esto, que la descarga ya de fósforo sobre el río Negro, estaba por encima. Hay una norma, una norma sobre el máximo admisible de carga de fósforo en las aguas superficiales del país. Y esa norma dice que el máximo deben ser 25 miligramos por litro. A ver si no me equivoco. El decreto que establece la norma es el decreto 253 del año 79. Entonces, fíjense que en las mediciones que se hicieron allí en los años 2014 y 2015, dice, durante 2015 evidenciaron un mínimo de 43 microgramos por litro, siendo un valor que coincide con el límite de cuantificación de la técnica para medirlo, y un máximo de 180 microgramos por litro, con un promedio de 99,68 microgramos por litro. Si la norma es de 25 microgramos por litro, quiere decir que el promedio ya de la situación en el Río Negro era 4 veces por encima de la norma supuestamente admisible de la composición de fósforo en el agua. Eso antes de UPM. Entonces, les voy a contar un poco cuál es el proceso de la evaluación ambiental. Hay una primera consideraciones de concepto, ¿no? Yo esto que dije, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Es un concepto. O sea, ¿hasta cuándo es válido agregar
componentes pequeños, componentes marginales, a una situación que ya está saturada, que ya está sobrepasada. ¿Cuál es la legitimidad de esa decisión? Pero entonces, en este contexto es que hay otras decisiones también que son equivocadas desde el punto de vista del concepto de la evaluación de impacto ambiental. Y una de ellas es, por ejemplo, la subdivisión de los proyectos. En vez de analizar el impacto del conjunto del proyecto, que se le llama impacto acumulativo, se subdivide el proyecto y se analiza por partes. Dice, bueno, esta parte tiene este impacto, esta otra parte tiene este otro impacto, y se mide si esos impactos parciales son o no significativos. Bueno, pero eso no alcanza porque, digamos, el proyecto no es la simple suma de las partes. Es decir, la suma de las partes tiene un efecto, un impacto adicional cualitativo, no simplemente cuantitativo. Y ese es un criterio que se aplica sistemáticamente. Entonces, ya de por sí, el proyecto UPM estaba dividida, la planta de celulosa, el ferrocarril y la terminal portuaria, como si fueran cosas independientes, cosas separadas. Sin embargo, ninguna podía sobrevivir o funcionar sin la otra. Pero es la manera de ir separando. Y entonces, haciendo una evaluación sobre cosas particulares que van a ver después, cada vez son más chicas las cosas, entonces finalmente son admisibles los impactos y la sumatoria es inmensa. Pero digamos, esa es la manera de justificarlo. Entonces, yo les contaba, bueno, los plazos que tenía el contrato, o sea, que eso fue una condición que afectó indudablemente la evaluación. Después que al tomar la decisión, como había condiciones, aspectos del proyecto que ni siquiera habían sido estudiados, entonces esos pasan a ser requisitos que supuestamente se irían a cumplir después. Y acá hubo un requisito que es fundamental. Ustedes saben lo que se llama línea de base de un proyecto. Se le llama línea de base a un proyecto que tiene impactos ambientales, impactos sobre el medio ambiente, sobre una zona, a la medición de las condiciones previas a la instalación del proyecto. O sea, es la línea de base porque es lo que permite después, cuando el proyecto está funcionando, comparar lo que genera el proyecto con la situación anterior y ver si los impactos son los que se habían previsto, si son más o si son menos. Pero para eso se precisa la línea de base, que es la medición de las condiciones ambientales antes de que se inicie cualquier actividad en el lugar. Entonces, acá lo que pasó es lo siguiente. Entre los requisitos de autorización, decía así, se deberá implementar un plan general de monitoreo de las condiciones ambientales que sirva para delinear la situación preoperativa del área de influencia y permite realizar el posterior seguimiento de las distintas fases del proyecto, que es lo que les estaba explicando. Eso lo pone como requisito. Y en ese mismo punto dice que cada uno de los planes de monitoreo o de control debería ser presentado dentro del plazo máximo de 6 meses posteriores a la autorización, dice, de forma tal que cada plan específico permita disponer de por lo menos 2 años de mediciones previo al inicio de la operación del proyecto y al menos 1 año de mediciones previo al inicio de actividades de construcción. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ir al cronograma. La autorización ambiental se dio el 14 de mayo. La decisión de inversión el 23 de julio y la empresa inició las obras de construcción
el 4 de octubre, menos de 5 meses después de la autorización. O sea, se comieron 7 meses supuestamente de lo que debían medirse antes de iniciar la construcción. Eso lo decía la autorización, eran los requisitos que decía la autorización. Al empezar la construcción, explosiones, movimientos de tierra, etcétera, se altera completamente el lugar. Entonces ya no hay línea de base. Eso pasó. Y en aquel momento, desde el MOUS, hicimos una acción judicial diciendo que no se estaban cumpliendo los requisitos de la autorización ambiental. Bueno, esa acción tuvo una pequeña virtud que fue que aceptaron la legitimidad de hacer esa demanda. Aceptaron la legitimidad del demandante o de lo que es una organización social, simplemente. Y eso también en nuestra justicia es un problema. En muchos casos deciden que no se tiene legitimidad, una organización social no tiene legitimidad para hacer una demanda si no es afectado directo, si no demuestra que es un afectado directo por la situación que se quiere modificar o cuestionar, no tiene legitimidad para hacer la demanda. Bueno, ahí lo aceptaron, pero igual después se archivó el asunto, porque acá en la mayoría además de los juicios sobre temas ambientales, la justicia los ha rechazado porque ahí se invoca una separación de poderes. Entonces, como estas son decisiones del Poder Ejecutivo, la justicia, algunos de la justicia, ¿no? Alegan que es una potestad del Poder Ejecutivo en la que el Poder Judicial no debe intervenir. Y eso es falso, o sea, porque el Poder Judicial no está solo para analizar la constitucionalidad de determinados actos, sino también la forma de cumplimiento y de aplicación de las leyes, y de las leyes ambientales en particular. Pero entonces eso es un problema de la justicia. Sí, sí, evidente. Después vamos a hablar un poco de cuáles son las emisiones. No te escucho bien. Y por supuesto que todo eso responde al Ministerio de Salud Pública, pero en este momento la ciudad de Paso de los Toros y otros pueblos cercanos, el pueblo Centenario y también el pueblo de Rincón del Bonete, problemas por la atmósfera que tienen que respirar, además de los ruidos que tienen también, inclusive una contaminación sonora importante, que es un ruido permanente en las noches, que no les deja tampoco dormir bien. Pero hay casos de afectación de la garganta, de los pulmones, o sea, y eso es propio vamos a ver, yo ahí puse una lista de algunos de los gases, de las emisiones gaseosas de la planta. Eso sí, pero el problema es que no interviene. El Ministerio de Salud no interviene. Y yo estaba mencionando el caso de la justicia, donde la justicia, en la mayoría de los casos, creo que este último juicio que hay en curso todavía por el proyecto Arasati-Neptuno, es así, digamos, es una mosca blanca en el proceso, el alegato del juez Recarey, si lo leyeron, aconsejo leerlo, porque reivindica explícitamente la función, la atribución de la justicia de vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental. O sea, la justicia no está solo ahí para ver la legalidad constitucional de los actos, sino también de las políticas y de las leyes ambientales.
Bueno, entonces, ¿cómo? No, no. Si hay decisión es vinculante. Si hay decisión es obligatoria. Pero o sea, yo no dije, no es que no sean vinculantes las decisiones judiciales sobre el resto de los poderes, por ejemplo, sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, etc. El problema que yo mencionaba es que no hay decisiones judiciales porque algunos jueces interpretan que no deben intervenir. Entonces no hay decisión judicial. Si lo hubiera, como por ejemplo este mismo caso que yo mencionaba, el juez tomó una medida cautelar, ordenó suspender la firma del contrato y el Poder Ejecutivo, la OCE tuvo que acatarlo y se acató. Entonces el problema es que en los procesos judiciales sobre la temática ambiental, en la mayoría de los casos, los jueces se abstienen de intervenir. Bueno, entonces se hizo esa acción, se archivó, se siguió la construcción habiendo, digamos, invalidado las condiciones para tener una línea de base, o sea, para poder decir después, bueno, hoy los impactos son estos, bueno, ¿y cuál era la situación anterior? ¿Hasta qué punto y cómo se alteró la situación anterior? No tenemos mediciones específicas de calidad sobre eso, ¿no? Entonces, fíjense una cosa al final, digamos, del proceso de evaluación. Yo hice un seguimiento como periodista simplemente del proceso de evaluación, pidiendo acceso al expediente, y cuando la construcción ya estaba muy avanzada, ya estaba, digamos, 60, 70% de la instalación de la planta construido, allí empezaron, todavía seguía discutiéndose en el Ministerio de Ambiente las condiciones de la descarga de los efluentes de la planta al Río Negro. O sea, yo digo lo siguiente, si yo tengo un frigorífico, yo quiero instalar un frigorífico al lado, preciso agua también, y quiero instalar un frigorífico al lado de un arroyo. Lo primero, digamos, yo diría, para la evaluación ambiental de si eso es aceptable o no, lo primero que habría que averiguar es qué agua voy a usar, qué efluentes pretendo descargar y si el curso de agua ese que está allí está en condiciones de aceptarlo o no. Yo creo que ese es el requisito técnico inicial para decir, bueno, podemos instalar el frigorífico acá. Bueno, acá se había dado la autorización ambiental, se empezó la construcción, ya se estaba en una etapa avanzada de la construcción y todavía se estaba discutiendo cuál iba a ser la planta de tratamiento de efluentes y cuál iba a ser la carga de los efluentes que iba a descargar esta planta al Río Negro. Y es más, y entonces se fue subdividiendo al principio, digamos, inicialmente ya en una subdivisión muy grande del proyecto, la planta de tratamiento de efluentes y el emisario, que es el tubo, digamos, para descargarlos en el río, era una parte única. Pero como la información que proporcionaba la empresa no era suficiente para darle la autorización, entonces ahí, incluso con intervención en aquel momento del ministro de Ambiente, que era Adrián Peña, se subdividió también esa parte del proyecto para permitir que se pudiera construir la planta de tratamiento de efluentes mientras todavía no estaba definido el emisario, y la composición del efluente.
La subdivisión máxima para mí fue, ya en detalle, fue esa, ¿no? Bueno, resulta que los datos que suministraba UPM sobre las condiciones del efluente no eran satisfactorios. Eso lo decían los técnicos del ministerio, lo decían en los informes. Pero se ve que, digamos, la presión política para que esto saliera adelante, para que esto se aprobara, era tal que al final, eso lo tenemos, incluso lo publicamos en Sudestada, los artículos nuestros, que los técnicos del ministerio, en el informe final sobre el emisario y sobre el efluente, dijeron algo así, que todavía la información era insuficiente, pero por suerte se contaba con el compromiso de la empresa de que si el efluente superaba los niveles permisibles admisibles de ciertos componentes, entonces iba a reducir la producción. O sea, entonces con ese argumento se le dio la autorización final. O sea, dejando en manos de UPM que ellos van a medir, oh, mirá, se nos pasó tal componente, che, reducimos la producción. Entre ellos, la empresa. Y bueno, y después la consecuencia de esto son cosas que después también las tenemos registradas, documentadas, que son permanentes excesos. Pero no tenemos ninguna noticia de que por esos excesos de componentes UPM haya reducido la producción. Y no sabemos, ni lo informó. Pero entonces, acá finalmente, en esta cosa clave, se dejó finalmente al arbitrio de la empresa. La descarga del efluente. Entonces, bueno, la operación de la planta empezó el 16 de abril del año pasado y la inauguración oficial fue un bombos y platillos allá en Paso de los Toros, ¿no? O en la planta misma. Hay videos allí. Vinieron las principales autoridades de UPM, las autoridades mundiales, ¿no? Porque es un grupo multinacional, el presidente de la República, las declaraciones, etc. Entramos en el primer mundo, en una tecnología del primer mundo. Esta planta no contamina, las declaraciones eran de ese orden, ¿no? En la inauguración oficial. Estos son algunos datos. ¿Cuál es el consumo de agua, la planta del Río Negro? ¿Y cuál es la descarga de fósforo? El consumo de agua, de acuerdo finalmente con la autorización en aquel momento, sería de 136 millones de litros diarios, o sea, la planta toma 136 millones de litros de agua diariamente del río y descarga, según aquella autorización, 107 millones de litros de efluentes. Pero entonces, para medir el consumo del agua, no hay que tomar solo esto, o sea, para medir el consumo, que es lo que necesita UPM para su proceso, hay que incluir lo que toma directamente y el flujo establecido que le sirve, lo necesita para diluir a un nivel aceptable, entre comillas, el efluente que está descargando. Y esos son los 80 metros cúbicos por segundo que está en la autorización ambiental, son 6.900 millones de litros. 6.900 millones de litros. Si le sumamos los 136, porque además esto es consumo, o sea, nosotros usamos agua, ¿no? Y nos la cobran. Nosotros usamos agua y la soltamos con las suciedades que le incorporamos. Ese es el consumo que nos cobran. Entonces, esto es consumo de agua de UPM. Bueno, este consumo de agua de UPM es equivalente al consumo de 54 millones de personas.
Y no está pagando, y no pagan sin ninguna compensación, como decía el contrato. O sea, no, ¿eh? O sea, eso es. Fíjense, además, acá otra reflexión, ¿no? O sea, el año pasado tuvimos una crisis hídrica. Y aparentemente no teníamos otra alternativa, porque no hay visión estratégica de Estado que usar agua salada del Río de la Plata. Y lo que se le está dando a UPM de la mejor agua dulce que debemos tener, que es más o menos en la situación actual, que no es óptima, pero de lo que tenemos, que es el agua del lago de Rincón del Bonete, le estamos regalando 6.900, casi 7.000 millones de litros, cuando el consumo diario de Montevideo son 500 millones de litros. 500 millones de litros diarios es el consumo de agua en Montevideo. Y UPM toma 7.000 millones de litros diarios gratis. Con respecto al fósforo, hice algunos cálculos acá. Se calcula que los efluentes cloacales por persona del agua, del agua consumida son un 70% del agua consumida. Y también se estima que el fósforo total presente en los efluentes domésticos oscila entre 5 y 15 miligramos por litro. Esto significa que una persona diariamente aporta fósforo 0,91 gramos por día de fósforo, es lo que aportamos con nuestros efluentes cloacales. Casi, digamos, 1 gramo de fósforo por día es lo que nosotros aportamos a donde vaya con los efluentes domésticos de nosotros. Entonces, fíjense, Paso de los Toros y Pueblo Centenario tienen 13.000 más 1.136 habitantes, un total de 14.000 personas entre esos dos pueblos. Y a eso le aplicamos lo que decíamos, cuánto es por persona el fósforo. Esto da que entre Pueblo Centenario y Paso de los Toros descargan por efluentes cloacales sobre el río 13 kilogramos de fósforo por día. La autorización ambiental, eso estaba también en la resolución que autorizó el proyecto, el máximo de fósforo autorizado para la planta de celulosa es de 140 kilogramos por día. O sea, es por 10. Porque entonces, entre las consideraciones, se dijo que como compensación, UPM iba a contribuir a el tratamiento de los efluentes de Paso de los Toros y de Pueblo Centenario. Muy bien, está bien, eso hay que hacerlo, pero no tiene comparación con lo que suelta la planta. O sea, el tratamiento de los efluentes de Paso de los Toros y Pueblo Centenario es para 13 kilogramos de fósforo por día, y UPM va a estar largando 140 autorizados, y ellos en la comisión de seguimiento informan que ellos no están llegando a eso, que el promedio de lo que están soltando en fósforo son 80 kilogramos por día. De todas maneras, de 13 a 80, aunque ellos resolvieran por completo el tratamiento de los efluentes cloacales de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, no tiene dimensión, no tiene comparación con lo que ellos sueltan. Entonces, eso es contaminación agregada. Es decir, el flujo dice que, como decían al principio, ellos no van a agravar la situación. No van a agravar los indicadores, porque mantienen los indicadores usando un volumen de agua gigantesco para diluir esto que están soltando. Pero entonces eso es contaminación. Bueno, esto es más o menos lo que decíamos.
Entonces, fíjense, esta es una imagen que me parece útil que la vean porque, no sé, a veces es difícil imaginarlo, ¿no? Esa es una imagen de la planta, del plano de la planta de UPM. Fíjense que ocupa la planta, en todas esas instalaciones, 600 hectáreas. Y la ciudad es casi el doble de la ciudad de Paso de los Toros. O sea, el Paso de los Toros tiene 340 hectáreas. Entonces uno, o sea, para tener una idea de lo que son las dimensiones. Dice que la producción de estas plantas es de 2.100.000 toneladas anuales de celulosa, y esto equivale a 6.000 toneladas de celulosa por día, inclusive con la posibilidad de aumentar. Pero esto de las dimensiones es muy importante por lo que viene después, digamos. Bueno, ¿cómo se controla? ¿Qué condiciones de seguridad puede haber en una planta de esta? ¿Cómo se controla sus emisiones de todo orden? Emisiones gaseosas, efluentes, ¿cómo se controla? ¿Es posible controlar una planta de esas dimensiones? Entonces acá empezaron los derrames. O sea, fíjense, la planta empezó a operar el 14 de abril. Y en agosto, pero en realidad había empezado antes, en agosto, por aviso de un vecino, se supo o se llegó a tener la noción de que había un derrame importante, porque había llegado al arroyo, un arroyo, desde el arroyo Sauce, eh, camina por ahí, donde dice tramo holóptico del arroyo Sauce, es decir, va exactamente el arroyo por el costado de la planta. Y desemboca en un brazo allí que ya enfrente lo que tiene es el Río Negro. Entonces, fíjense que el aviso fue de un vecino. El vecino creo que era veterinario del campo de al lado. Y el hombre debe haber avisado porque vio peces muertos, o sea, vio que esto, o pasto seco, o sea, algo muy raro estaba pasando para que el hombre avisara a UPM que había algo. Y el arroyo ese, bueno, UPM, el primer comunicado que hizo fue de que se había tenido noticia de un incidente el 17 de agosto con soda cáustica en una cañada vecina. Acá empieza el tema de los términos. Es decir, en vez de derrame se dice incidente. En vez de arroyo se dice cañada. Y eso también lo usaron los miembros del gobierno. O sea, especialmente el viceministro Amarilla decía, sí, una cañada. Murieron algunos peces. Y el informe de los propios técnicos del ministerio dijo extinción. O sea, se extinguió la vida vegetal y animal en 2 kilómetros del tramo del arroyo. Y fíjense que además que cuando después se empieza a saber cuál es el origen de esto, el origen fue una pileta, la filtración de una pileta, no fue un derrame en la superficie, fue una filtración por el subsuelo. Y el arroyo está a 400 metros de la pileta. Entonces, fíjense el tiempo, además, que debe haber llevado para que la soda cáustica, 1.000.000 de litros, eso se supo recién en una... UPM hizo el comunicado el 17 de agosto. La comisión de seguimiento de UPM se reunió el 26 de septiembre. Y ahí en la comisión se dijo que era cerca de 1.000.000 de litros de soda cáustica. Y ahí en la comisión lo registró Esteban Calones, que es un veterinario, que es
creo que el único integrante de la sociedad civil que asiste a la comisión, nos lo comentó a nosotros y nosotros lo dimos. Eso estaba el 1 de octubre. Y hasta ese momento no había información pública de qué significaba esto, qué era lo que había pasado. No la había dado la empresa ni la había dado el gobierno, 40 días después, por lo menos. Entonces, fíjense, una pileta que tiene una filtración, ¿cuánto tiempo debe haber demorado para atravesar 400 metros por el subsuelo, llegar al arroyo y matar a toda la vida útil que había en el arroyo a lo largo de 2 kilómetros? O sea, es una cosa gigantesca. Entonces, en el tema de los términos que se usan, también para minimizar, se dice que el arroyo desemboca en una laguna. No es una laguna. Es un brazo del Río Negro. Eso es el Río Negro. El Río Negro tiene esos brazos, pero eso no son lagunas, como si fuera una laguna. Ah, no llegó. Daban a entender que no había llegado al Río Negro. No, eso es mentira. Y bueno, las medidas que se tomaron hasta el día de hoy se están aplicando, o sea, un año después, ¿no? O sea, porque hasta hace poco, hasta junio, donde además ahí todavía hay otro incidente, un derrame más sobre el arroyo Sauce, no de estas dimensiones, pero el arroyo todavía no estaba totalmente recuperado y hay un derrame de lixiviado de un depósito de residuos industriales que hay dentro de la planta. Y hasta es decir, UPM quedó a cargo de las medidas de estudio y de remediación. Tuvieron que hacer trincheras a lo largo, es decir, entre la pileta originaria de la infiltración y el arroyo, tuvieron que hacer trincheras y pozos para que allí se depositara más agua de la que iba por el subsuelo y esa agua succionarla con bombas para reducir la que podía llegar al arroyo. Esas fueron el tipo de medidas que se tomaron. Por una estimación de UPM, el área que quedó afectada por el derrame en el subsuelo fue de 1,5 hectáreas. O sea, claro, porque, digamos, además, eso no se derramó y se encaminó directo al arroyo, o sea, eso se expandió. Es una mancha que se expandió y algo finalmente llegó al arroyo. Y eso sigue estando hoy. O sea, las lluvias, los drenajes han ido reduciendo eso, pero los niveles de pH, que son los que miden la acidez y la alcalinidad, hasta ahora son altos, no son los niveles normales que tenía el arroyo antes de que ocurriera el derrame. Bueno, el mismo año pasado, en noviembre, hubo otro derrame de otras características que fue dentro de la planta, fue la rotura de una soldadura en un caño de entrada a uno de los tanques del proceso de celulosa y se derramaron en ese caso 250 toneladas de pasta de celulosa o pasta de madera. Eso quedó contenido dentro de la planta tiene canaletas y bueno, previsiones para eso quedó contenido dentro de la planta. Pero de todas maneras, siempre el tema de las palabras que se usan, ¿no? Es decir, inicialmente UPM no reconoció que había habido este derrame. El comunicado que dio para la población fue que por tareas de mantenimiento iban a suspender actividades de la planta y que podía haber incidentes de olor que llegaran a la población. Ese fue el comunicado inicial de este derrame.
ustedes se acordarán que este derrame se conoció de otra manera, se conoció por los videos y las fotos que anónimos sacaron dentro de la planta y lo publicaron medios locales. De esa manera fue que supimos que había habido un derrame. Entonces ahí después, ahí salió el encargado de comunicación de UPM insistiendo que nunca habló de derrame, dijo que era la rotura de una cañería. No habló de derrame. Y después, tanto la empresa como el gobierno hablaban de celulosa, como diciendo, bueno, pero lo que se derramó es inocuo, no afecta a nadie, no tiene ningún impacto. Y bueno, y eso es falso también, porque el tanque que se derramó es en una etapa final de lo que se llama el blanqueo de la celulosa, y eso, porque eso está en los documentos, eso se puede ver ahí. En esa etapa de blanqueo, todavía el proceso usa químicos. Entonces ahí se usa peróxido de hidrógeno y soda cáustica también. Entonces no era neutral eso que se había derramado. Pero es la manera siempre de esconder y minimizar. Para la población, esconder y minimizar los impactos, esa es la política. Bueno, ese derrame que yo les mencionaba, de los residuos industriales, esto llegó al arroyo, también eso levantó los índices del pH, de la alcalinidad, etc. Incluso UPM justificó la demora en informar, porque de esto no informó en el momento, además, de esto no informó nada. Lo justificó después, diciendo que como el derrame era menor, no era necesario informar en el momento. Y los técnicos de la DINA o de la DINASEA hoy, los técnicos de la autoridad ambiental, a saber lo que había pasado, llegaron una semana después. O sea, que esto es otra historia, ¿no? O sea, los técnicos del Ministerio de Ambiente, cuando se enteran, cuando la empresa los entera de que ocurrió algo, llegan en el mejor de los casos 2 días después. Y esto es, yo digo, esto como novelas policiales, ¿no? O sea, si a la escena del crimen se llega 2 días después, ya no se puede probar nada, es decir, ya se alteraron todas las condiciones. O sea, y esto es lo mismo. Pero entonces eso, así es como se produce esto, ¿no? Entonces, hubo otro incidente que fue acá en el puerto, que uno de los tanques, porque la soda cáustica es uno de los insumos básicos de la planta, la soda cáustica viene al puerto Montevideo, se acumula en 2 tanques gigantescos que hay allí ahora en el puerto, y de allí los tiene que llevar el tren, cuando funciona, a la planta, porque es un componente clave de la producción de celulosa. Esta vez hubo un derrame allí, en la zona del puerto, que además se supo por el informe que dieron los bomberos. En este caso el informe no lo dio ni la empresa ni el gobierno. Lo dieron los bomberos, que fueron a los que llamaron para tratar de arreglar la situación allí. Bueno, y yo, o sea, yo les decía al principio, ¿no? O sea, lo que yo puedo contar, para mí es la punta del iceberg. Porque, o sea, es lo que nosotros nos enteramos, lo que nosotros conseguimos alcanzar de información de lo que pasa, que información que viene de la empresa y viene de la autoridad ambiental. Nosotros no tenemos recursos para nosotros saber directamente qué es lo que está pasando. Se supone que en el mejor de los casos tendríamos que tenerlo a través del gobierno, a través de las autoridades ambientales. Pero, pero bueno, entonces en los informes de la empresa hace informes cada 3 meses de la marcha de la operación de la planta. Entonces en ese informe incluye lo que llama contingencias. Entonces las contingencias, es decir, por el diccionario, contingencia es la posibilidad de que algo suceda o no. Pero si sucede, no es conveniente, es decir, es un problema.
Cuando hay una contingencia, quiere decir que hay algo que se escapó de lo que estaba previsto o de lo que era admisible, y hay que tener medidas. Incluso generalmente en los proyectos se piden, se exigen medidas para enfrentar las contingencias. O sea, porque las contingencias son posibles. Entonces, no es que decir, no, nosotros tenemos tales condiciones de seguridad que no va a ocurrir ningún derrame, ninguna cosa. No, eso no existe. Eso, es decir, hay que tener previsión para las contingencias. Bueno, y entonces después en esos informes, yo acá tomé solo algunos datos del informe de este año, entre abril y junio de este año, de ese trimestre, y ahí hay, digamos, entonces este tipo de consideraciones, ¿no? Las contingencias. Exceso de emisiones de dióxido de azufre en un 130%. Exceso de clorato en el efluente, más del 800%. Gases de dióxido de cloro en la planta de tratamiento de efluentes. Fíjense que estos gases de dióxido de cloro, el gas de dióxido de cloro es mortal. Entonces, cuando ocurrió esto, a los trabajadores que están en la planta de tratamiento de efluentes los sacaron a todos. O sea, cuando detectan esto, tienen que sacar a todo el mundo de ahí porque eso es mortal. Entonces, exceso también, amonio, coliformes termotolerantes, ácido sulfídrico es otro gas tóxico y muy peligroso, también letal. Generalmente lo que se conoce del ácido sulfídrico es el olor a huevo podrido, pero que eso es en las mínimas proporciones. En proporciones o en dosis mayores, el ácido sulfídrico es letal. Entonces, estas son emisiones, que es lo que preguntaba una persona hoy. Son emisiones gaseosas. Son líquidos, gases tóxicos, que van o en el efluente, o al aire, o a la atmósfera. Dependiendo de las dosis, provocan daños en los ojos, en la piel, membranas, mucosas y pulmones. Paso de los toros y zonas vecinas conocen ahora directamente los olores y otros efectos provocados por los vapores de una planta de celulosa. Pero el último incidente lo separé porque tiene una consideración especial. Entre las contingencias se informaba que se había excedido el volumen del caudal del efluente soltado al río. En ese caso decía que el 6 de mayo de este año había habido una descarga adicional del máximo autorizado ese día de 432.000 litros, casi 500.000 litros, por encima de aquellos 107 millones. ¿Y qué pasó después? Bueno, la dirección, el Ministerio de Ambiente autorizó formalmente un aumento del máximo permitido del caudal de efluentes. Ahora, con autorización del Ministerio, la descarga de efluentes va a pasar, admisible, va a pasar de 106,5 millones de litros, o 107, como yo decía, a 125 millones de litros por día. O sea, un aumento de un 17%. Pero entonces, fíjense dos consideraciones. Resulta que la justificación de que sea 125, que dice el informe, es porque la planta de tratamiento de efluentes tiene capacidad para tratar 125 millones de litros. O sea, el efluente, primero está el efluente bruto, que es lo que surge del proceso. Tiene que pasar, para aquello que se acepta que suelte, que descargue sobre el río, tiene que pasar por un tratamiento. Ese es el tratamiento que hace la planta de tratamiento de efluente. Pero entonces acá justifican el aumento y el número de 125 millones porque dicen que la planta de tratamiento, esa es la capacidad que tiene de tratar. Bueno, pero resulta que en informes de la misma empresa, en muchos momentos, la descarga pasa por encima del 125.
O sea, yo he visto en informes hasta 131 millones de litros tirados en un día. Y eso, una buena parte, es sin tratamiento ninguno, porque si me estás diciendo que la planta tiene una capacidad de 125 millones de litros, si soltaron 131, ahí hay algo que se escapó de tratamiento. Y bueno, pero eso es lo que pasa. Pero la propaganda de UPM es aplastante, ¿no? Y la pauta publicitaria acá en las radios, hoy tú decías, ¿no? Porque hay poca gente, si no, sí, pues, esto debería ser importante, o declarar interés. Lo que pasa es que la pauta publicitaria de UPM es avasalladora en los medios. O sea, los medios, raramente, extrañamente, con el derrame del millón de litros de soda cáustica, no tuvieron más remedio todos los medios que darlo, porque una cosa, digamos, sin precedente en la historia del Uruguay, así que una cosa de un impacto inocultable, pero si no, bajo perfil absoluto, y la propaganda diciendo, no, todas las operaciones industriales de UPM en Uruguay cuentan con un sistema integrado de gestión certificado. Auditoría externa, sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo. Bueno, pero eso es propaganda, ¿no? Para terminar, porque no sé si se me hizo muy largo, existen tecnologías para controlar, aún si digamos, bueno, esta planta se tiene que instalar ahí, se instala ahí, ya está. ¿No es posible establecer mecanismos de control? Sí. Hay plantas de estas dimensiones o quizá mayores en otras partes del mundo que tienen un sistema de control. Hay tecnologías para eso. Y incluso acá nos muestran de repente entre las imágenes de UPM un salón con 30 pantallas. Parece que se está haciendo un monitoreo importantísimo. Y bueno, pero acá quedaron en evidencia fallas de control de la propia empresa en el derrame del millón de litros de celulosa. La pileta esa ya estaba con problemas de filtración desde el mes de junio. Ellos no se, los detectó un vecino cuando ellos tienen que tener sensores que estén detectando en tiempo real qué es lo que pasa, el nivel de la pileta, la composición de ácido o alcalino para saber qué componentes tiene. Esos son sensores que tienen que estar en línea y que se tienen que estar vigilando. Acá, digamos, no solo fallaron los sensores de la empresa, o sea, la propia empresa no tiene un control de calidad, y mucho menos el Estado, porque además lo conozco incluso de Brasil, acá en un lugar ahí al lado de San Pablo, hay un poblado que se llama, sobre la costa del Océano Atlántico, que se llama Cubatão, que en su momento fue el lugar más contaminado del mundo, y que después empezaron a aplicar restricciones y requisitos y controles, y yo llegué a ver una instalación en una oficina del Estado, donde tenían en la oficina del Estado los monitores para el control en línea, el Estado, junto con la empresa, de lo que estaba saliendo por la chimenea de las plantas que estaban allí. O sea, esto se hace así en Chile. En Chile hay una empresa que tiene 5 plantas de celulosa y tiene el control en línea de las 5 plantas de celulosa en Concepción, en la ciudad. Y ese control lo tiene que hacer simultáneamente la empresa y el Estado. Porque además son decisiones, es decir, con una planta de estas dimensiones, una cosa que se salga de su nivel por minutos, ya el impacto es gigantesco, porque son por los volúmenes que se manejan. Por eso el control tiene que ser en tiempo real, porque las decisiones que hay que tomar son decisiones de minutos. Si hay un derrame o un exceso de un componente
químico en un lugar por horas, ya el impacto de eso va a ser importantísimo. Entonces, para prevenir, si esa es la realidad, por lo menos tendría que haber un sistema de monitoreo en tiempo real y simultáneo del Estado y la empresa. Eso no lo hay. El año pasado, en función de este acontecimiento, llegaron a decir que se iba a instalar una oficina del Ministerio de Ambiente al lado de la planta, que se iban a aumentar las multas. Bueno, ahora en estos días, un año después, parece que el Ministerio de Ambiente envió el decreto para aumentar el valor de las multas. Por, porque le aplican multas, pero que son absolutamente irrisorias. ¿No? Y las multas no es un mecanismo de control. Y para que fueran disuasivas tendría que ser de un valor muy importante que está lejos de ser el valor de las multas que se les aplican. Entonces, fíjense, hoy, en la última reunión de la Comisión de Seguimiento, que creo que se hizo en mayo de este año, el director del área de calidad y evaluación de impacto ambiental informó que la oficina, yo pensé que por lo menos la oficina esa la iban a instalar en Pueblo Centenario. Estaba más o menos cerca, está cerca, no está al lado. Resulta que la oficina no, la iban a instalar en Durazno. Pero hasta hoy no han conseguido local. Entonces, bueno, esas son las condiciones en que está funcionando esto. Entonces yo digo, hubo fallos evidentes, tanto de la empresa como de la autoridad ambiental. En el gobierno hay insuficiencia de los controles y una reacción completamente tardía. Las 30 multas, que es un dato que se dio, que en el último año se había aplicado más de 30 multas a UPM, en este caso tanto en Durazno, sumando Durazno y Fraiventos, pero las multas son $100.000 para esta empresa, no es nada. La empresa de Fraiventos tiene de ganancia por día cerca de $1 millón, y esta que va a ser el doble de capacidad, entonces una multa de $100.000. ¿Qué es eso? O sea, es más bien el incentivo, porque al final yo me excedo y no pasa nada, porque total lo que tengo que pagar es un cambio. Y a mí me interesa seguir adelante. Entonces digo, UPM ocultó y dilató información, pero favorecida por la demora de las autoridades en reconocerlo. Aquí, o sea, digo, me parece que tenemos que tener claro esto, ¿no? O sea, UPM es una empresa transnacional, tiene sus intereses evidentes y además actúa, incluso lo que hace acá no lo puede hacer en Finlandia porque no quiere, no, porque Finlandia no se lo permite. O sea, el mayor derrame que hubo en Finlandia fue un derrame de UPM también, en el lago Saimaa. Y los directivos de UPM, después de la investigación, fueron condenados por la justicia por delito penal y fueron procesados en Finlandia. Entonces, acá la responsabilidad primera es de nosotros y del gobierno y del Estado uruguayo. Somos nosotros los que estamos permitiendo que esto pase. UPM son unos jodidos del diablo, pero porque ellos están en su negocio y hacen las cosas y ellos mismos lo dicen. Bueno, nosotros estamos autorizados por el gobierno, lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Si tienen algunas preguntas.